Nuevamente aumentó la cifra de casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. El INAHU informó que este año se está trabajando en 494 casos, de los cuales 156 ocurrieron este año. De este tema vamos a hablar con Luis Pucher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de la Niñez y la Adolescencia, el CONAPES. Bienvenido, Luis, nuevamente. Arriba Gente siempre está cerca de este tema y para nosotros eso es muy importante porque es una forma de construir la explotación sexual comercial como un problema social. Exactamente. Y de alguna manera detectar más casos habla de que se profundizan, ¿no?, los instrumentos de detección, que de a poco quizás se va desnaturalizando, pero también nos da un poco de desazón, ¿no?, de que hace tiempo que venimos hablando, venimos trabajando, se viene trabajando intensamente y sin embargo continúan habiendo cada vez más niños, niñas y adolescentes que son explotados sexualmente en nuestro país. ¿Qué balance se hace de este aumento a nivel general? Bueno, en primer lugar, el primer paso era construir la explotación sexual comercial como problema y yo creo que eso ya está instalado en nuestra sociedad y ya creo que estamos entendiendo progresivamente que no es algo que pasa aislado. Primero, que no pasa, que es algo que no pasa, o sea, pasa. No es algo que pasa aisladamente y le ocurre a los hijos de otros, sino que ocurre en nosotros y es allí donde está el problema. Y por otro lado, continúan las formas estructurales de producción del problema, tanto un sistema económico que convierte todo en mercancía como un sistema de lenguaje que culturalmente acepta que la masculinidad dominante pueda utilizar el cuerpo de otros para su placer. Y cuando eso está, digamos, culturalmente permitido y cuando la mercancía que está en alquiler o venta es el cuerpo de niñas, niñas o adolescentes, estamos frente a un problema social grave. Ustedes presentaron la distribución geográfica de los casos. Obviamente Montevideo es el lugar donde hay más, porque vive la mitad de la población, 58 casos, pero me sorprendió que Artigas le sigue en segundo lugar y con una cifra que no es tanto menor, 46 casos, si uno mira además Colonia, en relación 44. A la población, ¿no? Claro, si uno mira el número suelto, lo primero que le llama la atención es la diferencia de escala, ¿no? Exacto. Porque dice, bueno, si la mitad de la población vive en Montevideo y solo una pequeña fracción en estos otros departamentos, porque el número puro y duro es prácticamente igual. Pero cuando empezamos a complejizar el problema y empezamos a ver que esos departamentos son parte de la frontera seca con Brasil, o de la frontera líquida con Argentina. Como colonia, digamos, la variable frontera empieza a jugar también en esta cuestión de la cantidad de casos. También los cambios que ocurren en el territorio, digamos, las grandes inversiones, los enclaves. Juega también en la temporada estival y ahí departamentos como Maldonado, Rocha empiezan a contabilizar más casos. Digamos, es un problema que muta permanentemente, que está permanentemente en movimiento, pero que tiene estas razones estructurales que hacen tan difícil su combate. Hoy decíamos de empezar un poquito más porque cuando se dio a conocer esta noticia, habló el presidente de INAHU, se le hicieron algunas consultas a usted mismo, previo de desasnar en franja etaria, situaciones de vulnerabilidad de esos hogares. ¿Qué es lo que se ha detectado? Que ante tal vez mayor situación de vulnerabilidad de los hogares de estos menores, se trata de captar a estos niños, niñas, adolescentes, son más mujeres, digo, el sexo femenino que el masculino. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una pregunta muy amplia, voy a tratar de... Muy amplia, pero por lo menos para agregar un poco la cifra. Tratar de desarmarla un poco. Básicamente, la prevalencia sigue siendo adolescentes mujeres. Las edades donde se concentra la mayor cantidad de casos empiezan los 14, 15, 16, 17. Pero hemos registrado casos desde los 4 años. Mínimo, ¿no? Pero desde los 4 años. Sí, la vulnerabilidad económica es un factor prevalente.
pero no exclusivamente. Es un problema que ocurre en todas las clases sociales. Bueno, veíamos lo que sucedía con Operación Océano. Es un poco el paradigma de que ese tránsito transversal por las clases sociales afecta tanto a las víctimas como a los victimarios. ¿Qué pasa con los varones, perdón, para ir dividiendo ahí un poco las cifras? Con los varones sigue siendo un porcentaje menor, pero es precisamente un área donde tenemos que investigar más, porque adquiere características y connotaciones distintas. Hay una de las dificultades que siempre existen, digamos, cuando trabajamos con adolescentes, tiene que ver con reconocerse como víctima de una situación de explotación, y en los varones eso es aún más difícil. Y es aún más difícil también en lo que tiene que ver con la etapa judicial, policial, y la tercera, que es un área que siempre señalamos como la más flaca, que es la que tiene que ver con esa etapa, es decir, bueno, ya se identificó, ya pasó por las instituciones, ya pasó por la etapa policial, por la etapa judicial. Bueno, ¿qué hacemos ahora en esa tercera etapa para reconstituir a ese sujeto, a esa persona, como un ciudadano, como alguien que tiene autonomía y no con el producto terrible de haber sido víctima de explotación sexual comercial, donde fue convertido en una mercancía? ¿Cómo recuperar esa calidad de adolescente, esa calidad de niño, después que pasaste por estos procesos de violencia? Claro, ¿cómo estamos ahí? Porque se habla que INAHU está trabajando con 494 niñas, niños y adolescentes que están en ese proceso, ¿no? De captación, de abordaje. Cuando se detecta un caso, primero que nada, ¿cuáles son las vías de detección más frecuentes? Las vías de detección más frecuentes tienen que ver con todos los espacios de protección que existen en el territorio. La herramienta que tenemos para la detección es básicamente los centros de estudio y diagnóstico que INAHU tiene en todo el territorio, que están apoyados por los equipos itinerantes, que son convenios con la Asociación Civil El Paso, Gurises Unidos y Travesías, que es un servicio oficial que trabaja en Montevideo. A partir de un trabajo conjunto con esos actores, armamos una herramienta de recolección que intenta hacer algo más que la fotografía, sino que intenta saber en qué año fue detectada la situación, en qué departamento, en qué localidad, cuál fue el equipo que lo identificó, si lo abordó directamente o lo derivó, cómo está conformado el grupo familiar de esa adolescente víctima de explotación, quiénes eran y cuál era el perfil de los explotadores, si estaban identificados, si el caso estaba judicializado o no, si había tenido ya un tránsito institucional previo, porque muchas veces toda esta información tiene que ver con el armado de esa interseccionalidad, o sea, esa conjunción de vulnerabilidades que tienen los adolescentes en el sentido de que en su propia articulación van agravando el proceso. ¿Cómo son, recién lo consultaba Lore, pero ¿en qué se va fijando el explotador, sobre todo? ¿Cómo va llegando a ese menor de edad, sea un niño, sea un adolescente, sea una niña? Bueno, hay distintas estrategias y acá, si bien la pandemia no creó la violencia ni creó la explotación sexual comercial, sí el corrimiento de las instituciones de protección de los territorios, por esa baja en la movilidad necesaria, producto del COVID, hizo que muchos actores o muchas instituciones que están en los territorios, que están visualizando, dejaran de existir. Y por otro lado, la materialización del espacio virtual como un nuevo espacio de captación. ¿Eso está por abajo del radar, digamos? ¿Excede un poco a las instituciones que trabajan en ese sentido? Pienso en, por ejemplo, capaz que ustedes ven situaciones donde lo pueden percibir, observar, es distinto a que se traslada a las redes sociales donde el explotador puede dialogar directamente con la persona sin que alguien esté supervisando lo que ocurre. Totalmente, digamos, y eso es fruto del propio desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, donde esa maravillosa herramienta que nos permitió seguir teniendo clases, seguir haciendo cursos, seguir vinculándonos de alguna manera, también se convirtió en un escenario para la captación de situaciones de explotación sexual comercial
Y a esto se suma la dificultad que tenemos desde las instituciones para entender que este nuevo escenario necesita de nuevas y mejores herramientas. Nosotros a la previa hablábamos de cómo puede llegar como a persuadir a un menor de edad un explotador. Digo, para pensarlo desde el punto de vista del adulto y prestar atención a ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo se logra llegar? Por ejemplo, a través de las herramientas virtuales. A través de que, porque yo he tenido situaciones cercanas de personas que se hacen pasar por, que juegan a cosas en común y después, bueno, y mandamos una foto y, ¿no? Entonces, ¿a qué prestarle atención? Sí, como yo adulto? creo que acá, digamos, hubo una depreciación del vínculo humano, donde el mundo real empezó a coexistir con un mundo virtual más deshumanizado, más despersonalizado, donde uno puede fingir sus condiciones humanas y de persona y hacerse pasar por otro, poner otra foto. Digamos, cuando la relación de poder es compleja, porque de un lado tenés un adulto y del otro lado tenés un adolescente, un niño, una niña que está conociendo o explorando su sexualidad. Obviamente las herramientas intelectuales de uno y otro son distintas por la distinta etapa del desarrollo en el que están, y ese ejercicio de poder es parte de este enganche. Claro, son situaciones muy diversas que van desde que los supuestos cuidadores de un niño o niña de 3, 4 años los expone a esa situación, como a veces medio de supervivencia, y otras donde supuestamente también por voluntad propia quizá un adolescente, una chica o un chico, bueno, decide hacer eso. Decide entre comillas porque sabemos que no es una decisión, ¿verdad? Y siempre repetimos esto, ¿no? El consentimiento en estos casos no es jurídicamente relevante. Exacto. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista humano te diría que consentir también es sentir con el otro. Y nada más lejos que eso, que una relación mediada por dinero. Y que mi pregunta va en cuanto a la política de Estado, ¿cómo estamos en las capacidades para captar estos casos con esa diversidad que intentábamos describir? Pero por otra parte también, ¿qué pasa una vez que se captan estos casos, también teniendo en cuenta la diversidad, ¿no? ¿Qué mecanismos se desatan para proteger a ese niño, niña o adolescente? Son muy diversos los casos y si bien no hay una forma de responder para cada caso, sí hay como grupos. Una cosa es si la denuncia es una denuncia anónima, en el 0800 50 50, eso despliega mecanismos de cercanía hacia el lugar donde la intervención es realizada. En otros lugares son los equipos que trabajan en territorio, que pueden ser no solamente de INAU, sino puede ser del Ministerio del Interior, de Fiscalía, de Salud Pública, detectan una situación y empiezan a trabajarla con otros equipos. Y si es en el departamento de Montevideo, lo trabajamos con Travesía, que es el equipo oficial, y si es en el interior, ese equipo que detectó trabaja con uno de los equipos itinerantes que tienen una mirada de mayor experticia frente a los temas de violencia, porque son ONGs que vienen trabajando hace más de 10 años en estos temas. Y bueno, y luego viene el caso a caso, poder investigar la inserción institucional que ese niño tiene, si tiene adultos referentes positivos a su lado o tiene, digamos, o tiene referentes positivos en su comunidad, y ahí viene un trabajo en la comunidad, aproximándola a lo que son los clubes de adolescentes o clubes de niños, intentando dar una respuesta en el lugar donde vive. En otros casos ya la situación es más compleja, ya están judicializados o ya están, digamos, en una situación de vinculación con los explotadores que supera el contacto casual, digamos, sino que ya hay una continuidad y ya hay una permanencia en la situación de explotación. Muchas veces, y de acuerdo a la casuística, ya siendo iniciadas en situaciones de trata, en esta etapa de fortalecer el desprendimiento de la víctima de lo que son sus redes de referencia. Entonces,
digamos, hemos encontrado casos de explotación sexual comercial en Uruguay que son casos de trata interna, que no hay que imaginarse de repente grandes aparatos o grandes redes, basta con que haya una sociedad para delinquir y coordinaciones que lleven a adolescentes de un departamento a otro, o las micro desapariciones. El adolescente desaparece de sus lugares de referencia durante 3 días, 4 días, 5 días, y luego tiene dificultades para reconstituir ese relato, dónde estuvo, con quién estuvo, si salió del país, si permaneció en el país, si la llevaron a otro departamento. Conocer si en este marco de sujetación ha sido iniciada en el consumo de drogas psicoactivas o otro tipo de adicciones que es parte de las prácticas para ir fragilizando a la persona. Claro. Y que cada vez tenga menos autonomía y convertirse en su dueña. Y ya tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de abordar como la otra pata, que es la persecución a quienes explotan sexualmente a menores. Desde el CONAPES, ¿qué valoración se hace de la acción de la justicia? Estos 494 casos pasaron por la justicia, fueron penados los explotadores. Arriba del 68% de estos casos ya cuenta con un expediente judicial. Hay un cambio en el código que pasa a la fiscalía, digamos, lo que tiene que ver con la investigación, y la policía es el brazo operativo de esas investigaciones, y luego el pasaje, digamos, al espacio judicial, donde encontramos una brecha entre la cantidad de casos que se denuncian y la cantidad de situaciones que efectivamente terminan con un procesamiento. Luis. Porque gran parte del problema es la construcción de la prueba. ¿Cómo es la reinserción de la persona que es víctima de explotación sexual en líneas generales, ¿no? ¿Puede reinsertarse al sistema? ¿Queda con consecuencias psicológicas? Digo también como para ver un poco, hoy mencionabas algo, pero después que se termina tal vez todo ese proceso de judicialización, si se tiene que hacer o no, ¿qué pasa después con esa persona, ese menor? La persona, diría que casi la totalidad de los casos, queda absolutamente estragada. Porque a veces las pautas de consumo, de adicción, que son parte de esta fragilización que te decía, pasan a ser parte de su vida. También los espacios especiales y especializados son una carencia que seguimos teniendo como país. Se está diseñando en este momento, a partir de técnicos en las intervenciones especializadas de INAU, Travesías y CONAPES, un servicio de 24 horas especial y especializado. Y bueno, estamos trabajando en temas de su financiación. El presidente de INAU ya dio el visto bueno para esta iniciativa. Pero nos falta todavía, y aunque terminemos logrando consolidarlo, nos va a seguir faltando, porque sería un solo servicio de esas características que, si no funciona como un sistema con Travesía, con los itinerantes, con los servicios que INAU tiene en territorio y otros servicios especializados, el tema va a ser guirrengo en la parte que, en uno de los espacios o de la fase más importante del problema, ¿no? Que es esto de reconstituir la autonomía del sujeto. Exacto. Que el sujeto vuelva a ser un niño. Luis, muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes gracias por el espacio, como siempre. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 17 minutos.